Muchísimas gracias, rector. Y ahora sí ya damos comienzo a la primera sesión de nuestro simposio. El profesor de la Facultad de Humanidades de UIC Barcelona, Josep Curcó, presentará a nuestro primer ponente, el doctor Alfredo Marcos. Muchas gracias, Mónica. Bueno, es un placer tener de nuevo en la UIC a Alfredo Marcos, que es doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Ahora recordábamos el motivo por el cual hizo el doctorado aquí en Barcelona, y es porque jugaba a balonmano con el Barça. Es decir, que poca broma. Y es catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Valladolid. Su docencia e investigación se centran en la filosofía general de la ciencia, en historia y comunicación de la ciencia, en filosofía de la biología, en ética ambiental, bioética y estudios aristotélicos. Ha sido director del Departamento de Filosofía de su universidad. Ha coordinado el doctorado interuniversitario en Lógica y Filosofía de la Ciencia y ha pertenecido a diversos comités hospitalarios de bioética. Su trayectoria es muy prolongada, ha impartido clases y conferencias en numerosas universidades de España, Colombia, Italia, México, Francia, Argentina, Polonia, etc. Ha dirigido, y esto es motivo de su magnanimidad, 17 tesis doctorales, es un ejemplo claro, y ha publicado una docena de libros y un centenar de artículos y capítulos. Y acabo aquí para no continuar, y lo que se le ha pedido es que hable, y ha aceptado, del valor absoluto de la dignidad de la persona humana. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, muy buenas tardes. Nada menos que del valor absoluto de la dignidad de la persona humana. O sea, es un encargo inabarcable y no sé cómo y en qué momento he aceptado el hablar de un tema tan complejo, tan profundo y al mismo tiempo tan importante. Pues muchísimas gracias. De un modo u otro, aquí estamos y estoy encantado, muy feliz y muy honrado de compartir con ustedes el 25 aniversario de la fundación de esta casa, a la que he tenido ocasión de asistir ya más de una vez. Le doy las gracias al señor rector, a la señora vicerrectora, Esther Jiménez, y por supuesto a mi amigo Josep Curcó, de cuya amistad pues me precio desde hace tantos años que no lo voy a decir. Bien, pues aquí está la presentación. Voy a ver si esto me permite hacerla avanzar. Perfecto. Bien, entonces vamos a hablar sobre el valor absoluto de la dignidad humana, de la dignidad de la persona. Debe ser una cuestión importante esta de la dignidad de la persona. No sé exactamente a dónde tengo que apuntar para que vaya pasando. Aquí. Muy bien. Decía que debe de ser un asunto importante, puesto que aparece ya en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se inaugura así: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca, es decir, la dignidad intrínseca, no la que nos otorga o nos pudiera otorgar un Estado, una persona, una institución, una empresa, sino que la dignidad es intrínseca, la tiene cada persona, cada ser humano, y el resto lo único que tienen que hacer es reconocerla. Pues en esa dignidad intrínseca se apoya nada menos que la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Bien, los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Bueno, este es un texto conocido por todo el mundo, pero me parece que merece la pena dedicarle un momento a reflexionar sobre su contenido.
Los derechos a los que se refiere son derechos iguales para todos los seres humanos e inalienables, del mismo modo que nadie nos otorga la dignidad, sino que es intrínseca, dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Del mismo modo, nadie nos la puede quitar y nadie nos puede quitar los derechos. Obviamente nos los pueden quitar de facto, digamos, pero no de jure. No hay ninguna institución que pueda violar legítimamente los derechos iguales de todos los seres humanos. ¿Y quiénes son los que son acreedores, de los cuales se puede decir que tienen esa dignidad intrínseca, que son acreedores a esos derechos? Pues todos los miembros de la familia humana. Esta es la fórmula que utiliza la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es una fórmula nada restrictiva. Es decir, no existe algo así como el club de las personas, con algún portero a la puerta que nos permita entrar a algunos y deje fuera a otros. Yo a veces leyendo las declaraciones, los escritos, los textos y las declaraciones públicas de filósofos como Peter Singer, pienso que se han convertido o se ha creído Peter Singer que es algo así como el portero de una discoteca que se llama Personas. Y entonces se coloca a la puerta y dice, usted no entra porque es demasiado pequeño, usted no entra porque es demasiado, está en estado comatoso, usted no entra porque es demasiado mayor, usted no entra porque es demasiado dependiente. Bueno, pues no existe tal cosa, no existe el club de las personas con acceso restringido o limitado. Lo que existe es la familia humana. Y todos somos personas, tenemos dignidad, esa dignidad es intrínseca por el mero hecho de haber nacido en el seno de la familia humana. Eso es todo lo que exige la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 1 dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad. Eso es todo. Es decir, no hace falta ninguna condición especial para pertenecer al grupo de quienes tienen dignidad, de quienes tienen derechos. En la Constitución alemana también aparece la palabra dignidad ya desde el comienzo. Y cito la Constitución alemana, podría citar otras muchas constituciones, pero la Constitución alemana se aprobó en el año 49, cuando toda una oleada de indignación había sucedido a momentos de gran indignidad. Bien, entonces en ese momento se entendió, la Declaración de los Derechos Humanos es del 48, la Constitución alemana es del 49 y en ese momento se entendió que se podía proteger al ser humano desde la noción de dignidad. La dignidad de los seres humanos es inviolable, es lo que dice la Constitución alemana. Y además me parece interesante, creo que estoy utilizando esto al revés, el término que se utiliza en alemán, Würde. Después hablaremos un poquito de esto. En la Constitución española se dice la dignidad de la persona y aquí aparece la noción de persona que no hemos visto en la Constitución alemana ni en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Implícitamente está, de algún modo, pero no está explícitamente. Aquí aparece ya la noción de persona. Los derechos inviolables le son inherentes. De nuevo, la idea de inviolabilidad de los derechos y de inherencia de los mismos. No son derechos que otorga el Estado, sino que se tienen por naturaleza. El libre desarrollo de la personalidad, de nuevo la noción de persona, son fundamentos del orden político, de la paz social, de conformidad con la Declaración Universal. O sea que si hay que interpretar este texto, hay que interpretarlo de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Interpretarlo de conformidad con esa declaración quiere decir que tienen dignidad todos los miembros de la familia humana. Bien, de modo que debe de ser un concepto importante, puesto que en tantos textos fundamentales se utiliza como fundamento nada menos que del orden político y la paz social, de la libertad, de la justicia y de la paz en el mundo. Todo eso se apoya en la dignidad humana. Por lo tanto, deberíamos pensar sobre ese concepto y al mismo tiempo tratar de preservar al máximo el mismo. Por supuesto, actualmente hay quien pone en duda la importancia del concepto de dignidad. Dentro del ámbito de la filosofía, por ejemplo, hay un artículo que se cita con mucha frecuencia de Ruth Macklin del año 2003, donde se dice que la dignidad es un concepto inútil. Es decir, podemos prescindir del concepto de dignidad.
Bueno, yo creo que esto es un movimiento muy arriesgado, entre otras cosas porque es el concepto que está en los pilares de todo nuestro ordenamiento jurídico y el que protege los valores más importantes del mismo. Creo que es un movimiento arriesgado, sobre todo cuando lo que se pretende es sustituir el concepto de dignidad por el de autonomía. En realidad, ¿para qué queremos el concepto de dignidad si tenemos el de autonomía? Es decir, lo que nos hace tributarios de derechos, acreedores a derechos, es que somos autónomos, que podemos decidir sobre nuestra vida. Si tenemos ya el concepto de dignidad como un sinónimo del de autonomía, podemos prescindir del concepto de dignidad. Pero eso, obviamente, es arriesgado porque entre nosotros hay gente más autónoma, más dependientes, menos dependientes, y entonces tendríamos que empezar a graduar también la dignidad. Habría personas más dignas, otras menos, en función de su grado de autonomía. Y precisamente lo que se dice en la Declaración de los Derechos Humanos es que esa dignidad es igual para todos. Por lo tanto, creo que es un movimiento muy arriesgado, desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico, el equiparar dignidad sin más autonomía. Porque la autonomía es variable, obviamente. Todos somos dependientes en mayor o menor medida y a lo largo de nuestra vida pues, nuestro grado de dependencia va variando. Eso haría que variase nuestro grado de dignidad y nuestra titularidad de derechos. Martha Nussbaum, yo creo que con mejor intención, pero también con resultados parecidos, viene a decir que el concepto de dignidad no tendríamos que considerarlo como absoluto, sino más bien gradual, que no apelemos a un concepto kantiano de dignidad, sino a un concepto que ella llama aristotélico de dignidad, conforme al cual también los animales podrían tener cierto grado de dignidad. Insisto en que detrás de esta idea hay muy buena intención, pero de nuevo nos encontramos con un problema, y es que si el concepto de dignidad lo hacemos gradual, entonces ha perdido todo su sentido y toda su utilidad. En realidad lo que hacemos es deconstruir ese concepto. Es decir, los animales no tenemos por qué asignarles dignidad, tienen valor. Ese valor sí puede ser gradual y ese valor es suficiente como para protegerles y como para reducir el sufrimiento animal. Mientras que en el caso de los humanos tenemos un tipo especial de valor que la tradición kantiana se ocupa de decir muy claramente que es absoluto, que no es comparable, es decir, no podemos calcular cuánto más vale un ser humano que otro, esto no tiene ningún sentido. Es decir, cada ser humano ya vale todo lo que puede valer. Ya tiene un valor máximo, un valor absoluto que llamamos dignidad, y ningún ser humano es sustituible por otro, etc. Bien, entre nosotros también hay un libro reciente de Antonio Dieguez, titulado Cuerpos inadecuados, que en realidad es una crítica al transhumanismo, bastante sensata en muchos sentidos, pero que introduce un capítulo 5 en el cual pone en cuestión la importancia del concepto de dignidad. Y de nuevo lo que está aquí en el fondo, como en el caso de Martha Nussbaum, son buenas intenciones en el sentido de que lo que se pretende es no generar una barrera entre los seres humanos y el resto de los animales y poder proteger a los animales. Hasta aquí estoy hablando de cuestionamientos del concepto de dignidad desde el punto de vista teórico. Sí. Bueno, muy bien. Desde el punto de vista teórico. Pero también el concepto de dignidad y la dignidad de las personas como tal, no solo el concepto, está siendo puesto en cuestión desde el punto de vista práctico, es decir, por la fuerza de los hechos. En este caso lo que tenemos es incumplimientos de los derechos humanos básicos en muchos lugares del mundo, tiranías que se mantienen, en fin, la pobreza extrema, pena de muerte que se mantiene en muchos países y se practica con mucha frecuencia, por ejemplo en China o en Irán, la trata de personas, la eugenesia. Hay países en los cuales no ha nacido un niño con síndrome de Down desde hace años, y eso no es porque no se conciban niños con síndrome de Down, es porque se eliminan en una práctica eugenésica. El aborto, la eutanasia, etcétera, que yo trataré de argumentar que me parecen también claramente, por la vía de los hechos, elementos de ataque a la dignidad humana. En un sentido distinto, y yo creo que mucho más clarificador, tenemos, por ejemplo, el libro este de Adela Cortina, que se titula Las fronteras de la persona.
Bueno, ya estamos poniendo sobre la mesa unos cuantos conceptos que tienen que ver con el de dignidad. Estamos generando una especie de nube de conceptos. Está el de dignidad, también el de familia humana, el de persona, el de animal, el de valor de los animales, etc. Adela Cortina trata de trazar una línea. Dice, las personas tienen dignidad. Aquí, de nuevo, la fuente de inspiración es la tradición kantiana. Las personas tienen dignidad, los animales tienen valor. De nuevo, si lo que pretendemos es proteger a los animales, reducir el sufrimiento animal, no hace falta desvirtuar la noción de dignidad. Simplemente hay que distinguir entre valor gradual y dignidad, que es un tipo de valor absoluto. Adela Cortina, Las fronteras de la persona. El subtítulo del libro es perfectamente aclaratorio. El valor de los animales, la dignidad de los humanos. Si hacemos esta distinción, tenemos herramientas intelectuales como para mejorar el trato a los animales y al mismo tiempo no dejamos desprotegidas a las personas más dependientes. Este es otro libro también muy interesante y desde mi punto de vista muy bien orientado sobre la cuestión de la dignidad humana de Francesc Torralba, que va a hablar aquí mañana y realmente es quien sabe de estas cuestiones. Bien, el libro se titula ¿Qué es la dignidad humana? Y en él polemiza con autores como Peter Singer, con Engelhardt, con Harris y trata de construir un concepto de dignidad humana suficientemente sólido. Bien, entonces tenemos como dos conjuntos, dos grupos de conceptos. Por un lado, cuando hablamos de humanos deberíamos hablar de dignidad, de persona, de familia humana, de deberes y después de derechos. Voy a tratar de aclarar ahora esta línea de desarrollo. Y cuando hablamos del resto de los seres, no solo del resto de los animales, sino del resto de los seres, tenemos otro juego de conceptos. Podemos hablar de valor, valor inherente y valor instrumental. Obviamente los seres, incluidos los animales, tienen valor. Parte de ese valor puede ser valor inherente, valor intrínseco, y otra parte puede ser instrumental. Y ese valor es variable, no todos tienen el mismo valor. Esto es aplicable a los vivientes, no solo a los animales, también a las plantas, etc. Y en esta línea nos interesa más el concepto de población, es decir, en las poblaciones, no el de familia humana, sino el de población animal, ¿no? Tanto la familia humana como las poblaciones animales son entidades concretas. Son entidades concretas respecto de las cuales pues, podemos desarrollar afectos, sentimientos, tienen connotaciones morales. Mientras que el concepto de especie, yo pongo aquí entre paréntesis que esto no se refiere al concepto de especie, es el que genera todo el problema del antiespecismo, del especismo y el antiespecismo. No sé si han oído hablar de estos términos. Por ejemplo, Peter Singer los utiliza con mucha frecuencia. No hay que ser especista, porque ser especista es erróneo desde el punto de vista moral. Bueno, toda esta cuestión del especismo y el antiespecismo se genera por utilizar en contextos de filosofía moral, en contextos de pensamiento ético, de pensamiento político, el concepto de especie. En la Declaración de los Derechos Humanos no se dice que tengamos derechos por pertenecer a la especie Homo sapiens. No es eso lo que nos hace titulares de derechos, sino por pertenecer a la familia humana. Y los animales tienen valor en la medida en que pertenecen a poblaciones, no a especies. La especie es un concepto abstracto, ya es bastante complejo en biología como para exportarlo desde la biología hacia el pensamiento moral y político, donde no trae más que confusión. Insisto que la noción de especie se refiere a algo abstracto, es decir, las especies no hacen nada, como no hace nada, por ejemplo, los números primos. Es decir, nadie se preocupa por la extinción de los números primos, nos preocupamos por la extinción de poblaciones de determinada especie. ¿De acuerdo? Bien, entonces me voy a fijar, ya que hablamos de la dignidad humana, en esta línea de arriba de conceptos. ¿Qué es la dignidad? Vayamos ahora, ya después de haber hecho todos estos rodeos, todo este asedio al concepto de dignidad a base de dar vueltas en torno a las murallas del mismo, pues después de haber hecho esto vamos directamente al meollo de la cuestión, vamos al concepto de dignidad. ¿Y qué es la dignidad? Bueno, pues
si tiramos del hilo etimológico, vemos que dignidad, la palabra en español dignidad viene de dignitas en latín, que contiene una raíz indoeuropea que está en otros muchos idiomas, que es la raíz dec, y que está mucho más relacionada con deberes que con derechos. Por ejemplo, en to take, en inglés, dec es cargar, ponerse una carga encima, asumir una tarea. Eso es dec. Y eso es lo que significa, connota esa raíz indoeuropea. Y de ahí viene el término dignidad. Si vamos a la iconografía, esto por lo que hace a la etimología, si vamos a la iconografía, pues tenemos, por ejemplo, esta alegoría de la dignidad de Cesare Ripa, donde la dignidad aparece cargada con un pesado elemento pues que tiene que transportar o simplemente sujetar. Dicho de otro modo, la dignidad está mucho más cerca de los deberes que de los derechos, o se relaciona con los derechos a través de los deberes. Es decir, una cierta dignidad implica unos ciertos deberes e implica a continuación los derechos suficientes como para poder cumplir con esos deberes. Es decir, todos nosotros tenemos derecho a la vida porque tenemos el deber de mantener nuestra vida. O tenemos derecho al trabajo, o tenemos derecho a un salario digno, tenemos derecho porque tenemos deberes que se cumplen gracias a esos derechos. De modo que la noción de dignidad está más directamente relacionada con la de deberes que con la de derechos. Obviamente solo el ser humano tiene deberes, de modo que extender la noción de dignidad a otro tipo de entidades pues, parece, por lo menos etimológicamente, fuera de lugar. En alemán, la palabra que hemos visto antes en la Constitución alemana es Würde, que probablemente, con toda probabilidad, se relaciona con la palabra inglesa burden, que quiere decir carga, que quiere decir quizá fardo. Yo lo de fardo en español lo pongo entre interrogaciones porque no sé si tiene una conexión etimológica o no con las otras dos palabras. Pero bueno, si no ne vero en trovato, me parece que da la impresión de que tiene esa conexión etimológica. Si hay aquí en la sala algún filólogo, normalmente se dice si hay un médico en la sala, pues si hay un filólogo que nos pueda atender de urgencia y nos pueda decir si la palabra fardo en español está conectada etimológicamente con burden o con Würde en alemán. En la tradición filosófica, en la tradición aristotélica y también en la tradición kantiana, de nuevo, dignidad se relaciona más con deberes que con derechos. El señor rector ha hablado hace poco de la magnanimidad. Bueno, magnánimo quiere decir que tiene alma grande. También se puede decir Mahatma Gandhi. Bueno, pues Mahatma quiere decir que tiene alma grande. Alguien que tiene alma grande para Aristóteles es alguien que asume deberes, pero que no se deja ayudar en el cumplimiento de esos deberes. Es decir, la persona magnánima, que es, en términos aristotélicos, es digamos, el ideal del comportamiento moral, la persona magnánima es aquella de tal índole que hace beneficios, pero se avergüenza de recibirlos. Bueno, es alguien que carga sobre sí con deberes, pero que no reclama derechos, etc. Pensad que la tradición aristotélica se ha ido desarrollando y se ha ido matizando a lo largo de los siglos, sobre todo en su encuentro con la tradición judeocristiana. A lo largo de la Edad Media, por ejemplo, en la obra de Tomás de Aquino o en la obra literaria de Dante. Ahí estas dos tradiciones se han fusionado. Josep, si puedes apagar. No, está en un lateral. Bueno, ahí digamos en la Edad Media se han encontrado esas dos tradiciones y ha habido autores suficientemente creativos como para integrarlas, como para fusionarlas. Entonces, en la tradición judeocristiana esta noción de magnanimidad aristotélica es retomada, pero es también transformada. Pensad que el elemento, la persona de referencia en la tradición cristiana obviamente es Jesús de Nazaret, que es quien carga sobre sí con los pecados de todos, pero que curiosamente al llevar la cruz se deja ayudar.
Es decir, no es magnánimo en el sentido puramente aristotélico de alguien que hace favores pero no los recibe y se avergonzaría de ello, sino que es alguien que soporta la mayor de las cargas y al mismo tiempo es capaz de dejarse ayudar. Digamos que el concepto de magnanimidad aristotélico se va matizando, se va flexionando en su encuentro con la tradición cristiana. Pero en todo caso, y en su raíz, la magnanimidad, es decir, la máxima dignidad, tiene que ver con los deberes, más que con los derechos. Y de nuevo, lo mismo encontramos en Kant. Kant dice, la moralidad y la humanidad, en cuanto que ésta es capaz de moralidad, es lo único que posee dignidad. Es decir, lo único que posee dignidad, según Kant, es la humanidad. La humanidad en cuanto que es capaz de moralidad. Es decir, en cuanto que es capaz de atribuirse deberes. Yo tengo dignidad y solo los humanos tenemos dignidad porque solo los humanos podemos atribuirnos deberes. De nuevo, la noción de dignidad está más próxima a la de deber que a la de derecho. En Aristóteles, en Kant, la etimología, en la iconografía y así sucesivamente. Este es el texto clave de Kant, que lo traigo aquí, no lo voy a leer entero, voy a comentar algunos elementos del mismo, porque me parece un texto crucial y especialmente claro. Es decir, si algo hay que agradecer a Kant es que en la fundamentación de la metafísica de las costumbres dejó este asunto meridianamente claro. Kant dice aquí que hay algunas entidades a las que llamamos cosas y que pueden ser utilizadas como herramientas, como instrumentos. Yo puedo utilizar este micrófono para dirigirme a ustedes. Y hay otras entidades a las que llamamos personas, que son fines en sí mismos y fines además de un modo objetivo. Es decir, cada persona es un fin para sí mismo objetivamente, no solo desde su punto de vista. Cada uno de nosotros es un fin para sí mismo objetivamente, no subjetivamente. No es que yo me considere un fin para mí mismo y cada uno lo mismo, sino que todos y cada uno de nosotros somos, como personas, un fin para sí mismo objetivamente. Y dice, es un fin y tal fin no puede ponerse ningún otro fin para el cual debieran servir. Por supuesto, las personas entonces no pueden ser utilizadas solo como medios, sino que tienen que ser tratadas siempre, también como fines. Aquí el también es importante porque obviamente todos nos instrumentalizamos en cierta medida. Yo me puedo dirigir a la barra del café y pedir un descafeinado, como hemos hecho hace un rato. Entonces la persona que me lo sirve me está haciendo un servicio, por así decirlo. Podría hacer lo mismo en una máquina de vending. Lo que sucede es que la máquina de vending la puedo tratar solo como un instrumento, pero a la persona que me sirve el café no puedo tratarla solo como un instrumento, sino que tengo que tratarla siempre también como un fin. Para empezar, las más mínimas normas de cortesía, el pedir las cosas por favor y el dar las gracias, es reconocer que uno lo recibe gratis, que uno lo recibe porque esa persona ha querido servírmelo, porque ha salido de su libertad. Se lo pido por favor y me lo concede gratuitamente. Va mucho más allá de un intercambio monetario que es el que puedo tener con una máquina. La máquina, si se estropea, la quito y pongo otra. La persona, si está de baja, no puedo sustituirla por otra directamente. Es decir, las personas tienen que ser tratadas siempre también como un fin. Es lo que dice aquí Kant. Dice, voy a fijarme en la última frase porque es importante. Dice, si todo valor fuera condicionado, es decir, si no existiese un tipo de valor como el de la dignidad, que es un valor incondicional, que es un valor absoluto, si todo valor fuese condicionado, entonces en realidad no tendríamos ningún valor y por lo tanto contingente. No podría encontrarse para la razón ningún principio práctico supremo. Y esto, por supuesto, afecta también a los animales y afecta también al resto de los seres. Es decir, si no tenemos un valor absoluto, el resto de los valores caen como fichas de dominó. Es decir, tampoco tendríamos una razón para respetar especialmente a ningún tipo de ser. Bien, la dignidad humana, afirma Kant, consiste precisamente en esa capacidad de ser legislador universal, aun cuando con la condición de estar al mismo tiempo sometido justamente a esa legislación. Y aquí aparece una tendencia
que si se extrema puede resultar también desorientadora y peligrosa, que es la idea de que la dignidad equivale a esa capacidad de darnos a nosotros mismos la norma moral. Inmediatamente cuando nos damos esa norma moral, quedamos atados a esa norma. Es decir, somos autónomos en el sentido de que nos damos el nomos, nos damos la norma y quedamos sometidos a esa norma que nosotros nos hemos dado. Bien, esto, digamos que está bien, es una buena consideración, pero si ligamos directamente dignidad-autonomía, con el correr del tiempo puede suceder lo que está sucediendo hoy día, que para algunos pensadores dignidad es exactamente sinónimo de autonomía y por lo tanto es algo variable dentro de los humanos. Aquellos que son más dependientes son menos dignos. Por lo tanto, aún la tradición kantiana, con ser tan clara, ha de ser matizada, digamos, ha de ser reconsiderada. En la tradición aristotélica encontramos al mismo tiempo elementos que nos sirven para reconsiderar la tradición kantiana. Por ejemplo, elementos antropológicos, es decir, para Aristóteles el ser humano es animal, pero animal en un sentido serio de la palabra, es decir, no somos seres racionales, seres cualesquiera racionales, somos precisamente animales racionales. Entonces, si somos animales, somos vulnerables, si somos sociales, somos dependientes. Digamos que la tradición aristotélica nos sirve para reintegrar a la imagen del ser humano las notas de vulnerabilidad y de dependencia. Así como la tradición kantiana, ya lo siento, estuve buscando antes, nada, desconéctalo si puedes con un toque largo y... Así como en la tradición kantiana el ser humano se relaciona más bien con la racionalidad y la dignidad con la autonomía, en la tradición aristotélica el ser humano se relaciona con la racionalidad, por supuesto es un ser racional, pero también con la animalidad y también con la sociabilidad. Y de ahí deriva que sea vulnerable por ser animal y que sea mutuamente dependiente, que dependamos los unos de los otros por ser sociales, por naturaleza. Entonces, probablemente necesitemos, para tratar la cuestión de la dignidad en nuestros días, el fusionar, el integrar elementos que proceden de la tradición aristotélica y también de la tradición kantiana, de ambas. Porque en Aristóteles no aparece la noción de persona por ningún lado, en cambio en Kant sí, porque en Kant su antropología es un poco pobre, digámoslo así, se refiere solo a lo racional, dejando fuera lo animal y lo social, porque la ontología que aparece en este texto que hemos visto es un poco pobre, es decir, aquí se está haciendo una dicotomía ontológica. Por un lado están las cosas y por otro lado están las personas. Sí, pero hay entidades que no son personas y tampoco son cosas. Por ejemplo, los animales, por ejemplo, los seres vivos. Si nos quedamos solo con estas dos categorías, cosas o personas, tendemos a pensar que todo lo que no es una cosa es una persona. De manera que si un gato no es una cosa, como es obvio, empezamos a pensar que es una persona, que tiene que ser una persona. Bueno, no, necesitamos una ontología más rica, que no divida el universo en personas y cosas. Claro, aquí Kant estaba ocupado de otros problemas y desde luego yo no le recrimino nada, pero la ontología que aparece aquí en este párrafo es excesivamente pobre. Necesitamos una ontología más rica y esa la podemos encontrar en la tradición aristotélica. Bien, entonces, para tratar la cuestión de la dignidad desde el punto de vista filosófico, probablemente necesitemos acudir a la tradición kantiana que tan claramente habla de dignidad de las personas y a la tradición aristotélica que nos ofrece una ontología más rica y una antropología también más rica, donde aparecen los aspectos de dependencia y de vulnerabilidad. Esta reintegración de los aspectos animales a la imagen del hombre, que se había perdido durante la modernidad, donde se consideraba que el ser humano es solo racional, bien, vamos a pensar que también es un animal. ¿Y cómo pensamos esto actualmente? Bueno, pues tenemos varias vías para hacerlo. Podemos hacerlo en la línea de Peter Singer o en la línea de Alasdair MacIntyre. Traigo a estos dos autores porque me parece que ejemplifican perfectamente estas dos trayectorias. Ambos ponen énfasis en el aspecto animal de la naturaleza humana. No somos solo racionales, también somos animales. Muy bien, de acuerdo, lo anotamos. ¿Y qué hacemos ahora con ello?
Bueno, pues llegan a conclusiones muy dispares. Tanto MacIntyre como Singer estarían de acuerdo en que hay que hacer énfasis en los aspectos animales y sociales del ser humano. Pero curiosamente, las filosofías de ambos divergen enormemente en cuanto a sus consecuencias. Cito aquí un párrafo de Peter Singer porque, bueno, yo cuando hablo de Peter Singer tengo que citarlo literalmente porque muchas veces la gente no se cree que dice lo que yo estoy contando que dice. Entonces es mejor traer la cita literal. Esto está en un libro que se llama Ética Práctica. Dice, la vida de un recién nacido tiene menos valor que la de un cerdo, un perro o un chimpancé. Esto es literal. Yo pensando un poco sobre este asunto me da la impresión de que habría que matizarlo, es decir, la vida de un recién nacido tiene menos valor que la de un cerdo adulto, porque si es un cerdo recién nacido tendríamos que hacer las cuentas de otra manera, ¿no? Bueno, en todo caso esto es lo que dice Singer. Y también dice que no considera que el hecho de que la mayor parte de la gente piense que la vida infantil es sagrada, eso no lo considera como un argumento para replantearse sus posiciones. Bien, el sentido común no es parte de su arsenal argumental. Nada de todo esto demuestra que la matanza de un niño sea tan mala como la de un adulto. Bueno, esto es una graduación de la dignidad humana. Hay seres humanos que valen más y otros que valen menos. Simplemente es así. Si hacemos depender la humanidad, la condición humana de la autonomía, entonces tenemos seres humanos que valen más y otros que valen menos. ¿Qué es lo que nos dice en cambio MacIntyre en su libro Animales racionales y dependientes? A mí me parece un gran libro en muchos sentidos. Bueno, lo que dice es un cuidado sin condiciones del ser humano como tal. Esta es la clase de cuidado que debemos a los demás. Una entrega y una consideración que no esté condicionada por las contingencias de una lesión, una enfermedad o cualquier otra aflicción. Aquí se ha hablado de la palabra cuidado, en el rótulo del simposio aparece la noción de cuidado. Este es el tipo de cuidado del que habla MacIntyre, el que nos debemos unos a otros. Un cuidado incondicional. Tiene esta característica, es un cuidado sin condiciones. Es decir, yo no puedo engendrar un hijo y condicionar mi cuidado hacia ese hijo en función de ciertas características del mismo. Yo no puedo decir, te voy a cuidar si eres pues, guapo, inteligente, simpático, y no te voy a cuidar si eres excesivamente tonto o qué sé yo qué, o tienes una enfermedad o tal. El cuidado, para ser un cuidado auténticamente humano, tiene que ser incondicional. Eso no quiere decir que el sujeto que cuida no tenga condiciones, claro. Quiere decir que el sujeto cuidado no puede ser cuidado en función de ciertas condiciones. Yo no puedo poner condiciones al sujeto que debe ser cuidado. Tiene que ser un cuidado incondicional. A esta consideración debería añadirse el reconocimiento de que cada miembro de la comunidad puede enseñar algo a los demás, también los más discapacitados. Incluso cuando uno está discapacitado de tal modo que no puede emprender proyectos, merece un cuidado atento. Es decir, ítem más, incluso los más discapacitados, incluso los más dependientes, pueden enseñar a los demás algo que de ninguna otra manera podríamos aprender. Esto es lo que dice MacIntyre. Es decir, en lugar de graduar la dignidad de las personas, como hace Singer, lo que hace MacIntyre es decir, no, el cuidado tiene que ser incondicional. E incluso las personas más dependientes, más discapacitadas, tienen una función en la comunidad. Son capaces de enseñar a los demás algo que de ningún otro modo podrían los demás aprender. Bueno, obviamente creo que es mucho más interesante dedicar nuestro tiempo a leer a MacIntyre que a leer a Peter Singer, pero nuestra aspiración, por lo tanto, a la autonomía es compatible, tiene que ser compatible con el reconocimiento de nuestra mutua dependencia. Es decir, necesitamos una antropología que nos muestre que la aspiración a la autonomía del ser humano es legítima y es compatible con el reconocimiento de la mutua dependencia. No somos personas por ser autónomos, sino la inversa, somos autónomos por ser personas.
precisamente por ser personas con nuestros aspectos animales y sociales. Somos también, en mayor o menor medida, vulnerables y dependientes. Es decir, cada uno de nosotros... La obra de MacIntyre, por ejemplo, no está escrita desde el punto de vista condescendiente de una persona completamente autónoma que hable acerca de los más dependientes. Está escrita ya desde el punto de vista de una persona que reconoce su dependencia y su vulnerabilidad. Está escrita no desde el punto de vista de la persona racional, autónoma, en uso pleno de sus facultades, sino desde el punto de vista de la vulnerabilidad y de la dependencia. Es un modo de escribir que en cierta medida es nuevo dentro de la tradición de la filosofía moral. El grado de autonomía y de dependencia, por lo tanto, de un ser humano no mide su dignidad. El que seamos más o menos autónomos, más o menos dependientes, no nos hace más o menos dignos. Según Robert Spyman, la dignidad se encuentra al principio, desde la concepción de cada ser humano. No es algo aún por producir, sino algo que respetar. Es decir, ¿cuándo empieza a tener dignidad un ser humano? Pues desde el principio, no hay que esperar a nada. No es algo que se tenga que producir, es algo que se tiene que respetar y ya está, porque existe desde el comienzo. Bien, entonces, vamos a presionar todavía un poco más la pregunta. Alguien podría decir, bueno, bien, esto está bien en líneas generales para la mayor parte de los seres humanos, pero después resulta que hay gente comatosa, hay gente que está dormida, hay gente que no está consciente en un momento dado. Hay personas incluso en el límite que nunca podrán llegar a ser autoconscientes o plenamente autoconscientes. Entonces, vamos a ir presionando cada vez más para llegar al punto más complejo, al punto más difícil, que es de la dignidad de los más discapacitados. Bien, entonces, esta es la pregunta. ¿Tienen igual dignidad todos los seres humanos? Bueno, en principio sí, todo ser humano es persona, no se es persona por tal o cual característica, sino por venir al mundo en el seno de la familia humana, como dice la Declaración de los Derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Uno es persona desde el principio hasta el fin de la vida y, por lo tanto, posee dignidad desde su generación hasta su muerte. Esto es lo que hasta aquí hemos hallado. Pero evidentemente alguien puede presionarnos más y alguien puede decir, bueno, un ser humano es una persona cuando está dormido y por lo tanto no está consciente. En principio yo creo que la mayor parte de la gente diría sí, sí lo es. Bueno, bien. Y cuando está en estado de coma, lo es durante su fase embrionaria, fetal, infantil. Aquí, por supuesto, Peter Singer diría no, incluso en la fase infantil. Lo es durante la fase senil, lo es aunque se presuma por su discapacidad que no alcanzará la autonomía plena. Claro, si hacemos depender la noción de persona y la de dignidad de la de autonomía, aquí habría que responder no. La persona, afirma Spyman, es sustancia, es una unidad a través del tiempo. Las personas son o no son, pero si son siempre actuales, son como la sustancia aristotélica. Aquí digamos que utiliza herramientas propias de la tradición aristotélica. Y viene a decir que una persona es una sustancia, es decir, es una entidad que subsiste, que existe en sí misma. Y que si existe, si hay una persona, la hay desde el comienzo. Es decir, cada uno de nosotros es una persona. Y ha sido la misma persona, una y la misma persona, desde su concepción hasta el día de hoy y hasta el día de su muerte. Es decir, no solo es que seamos cada uno una persona, sino que somos la misma persona. Hay una relación de identidad a lo largo de toda nuestra vida. Es decir, hay que considerar la vida humana en su conjunto, podríamos decir en 4D, no solo en su dimensión espacial, sino también en su dimensión temporal. Si consideramos la vida en su conjunto, llamémosle esto principio de 4D, no solo el cuerpo espacial de una persona, sino toda su trayectoria vital a lo largo del tiempo, entonces tenemos lo siguiente. Cualquier individuo que en un momento dado haya sido capaz de cargar sobre sí mismo con su propia vida, cualquier individuo que lo sea actualmente o que lo vaya a ser en el futuro, es una persona, tiene dignidad, etc. Es decir, consideremos todo el conjunto de la vida de un ser humano. Si consideramos todo el conjunto de la vida de un ser humano, en algún momento de esa vida ha habido autonomía suficiente como para
atribuirse el deber de desarrollar su propia vida. ¿Cuál es la carga con la que tiene que cargar un ser humano? Lo hemos dicho antes, es su propia vida, es una visión, digámoslo así, biográfica. A veces se dice que el ser humano es consciente y los animales no lo son. Bueno, esto no es del todo correcto, hay muchos animales que son perfectamente conscientes, que saben lo que hay en su entorno, etc. Entonces se apura un poco más la cuestión y se dice, bueno, pero el ser humano es autoconsciente y los animales en cambio no lo son. Es decir, yo soy consciente de que soy consciente, cosa que no sucede con la mayor parte de los animales. Pero incluso algunos animales podrían ser autoconscientes, tener rasgos de autoconsciencia, autorreconocerse ante un espejo, por ejemplo. Sin embargo, lo que no tiene ningún animal, aparte de los humanos, es una conciencia biográfica. Es decir, no hay ningún animal que se plantee qué va a hacer con su vida, cómo va a ser mi vida, cómo la voy a organizar, qué es lo que quiero ser. Esa capacidad que tenemos de cargar sobre nosotros mismos con nuestra propia vida, eso es propiamente humano. Y eso no hace falta que suceda en todos los instantes de nuestra vida, basta con que suceda en algún momento. Es decir, si una persona ha podido en el pasado, puede actualmente o podrá en el futuro hacerse cargo de su propia vida, es suficiente como para decir que es persona y que posee la misma dignidad que el resto de los seres humanos. Este es el principio de 4D. Podemos presionar más todavía, ponérnoslo cada vez más difícil y decir, bien, pero es que hay seres humanos que nunca han sido capaces de cargar con su propia vida, nunca se han visto biográficamente a sí mismos y quizá nunca lleguen a verse así en el futuro. Bien, recordemos respecto de estos seres humanos cómo empezaron los genocidios del siglo pasado. Es decir, cómo empezó esta danza de indignidad que acabó con la vida de mucha gente, indignación ante esa indignidad y apelación a la dignidad a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo esto sucedió a mediados del siglo XX. Indignidad, indignación, dignidad. Si ahora queremos tirar por la borda el concepto de dignidad, pensemos que va a ser muy fácil que volvamos otra vez al ciclo de la indignidad y después la indignación y después tengamos que apelar de nuevo a la dignidad. Bien, pues recordemos cómo empezaron los genocidios del siglo pasado con la idea de una vida indigna de ser vivida. Aquí tenemos la noción de dignidad utilizada en sentido negativo. Y aquí aparece, en Wertes, aquí aparece la palabra alemana que hemos visto en la Constitución alemana, la idea esta de vidas indignas de ser vividas. Bien, si empezamos a pensar que hay vidas indignas de ser vividas, entonces probablemente reiniciemos el ciclo de la indignidad, la indignación y quizá la vuelta a la noción de dignidad. Incluso los más dependientes son también miembros de la familia humana. Por eso la Declaración de los Derechos Humanos utiliza esta expresión, para no excluir a nadie, porque incluso los más dependientes son también miembros de la familia humana. Por lo tanto, utilicemos respecto de ellos el principio de pertenencia a la familia humana. Incluso una persona un ser humano, vamos a decir, que a lo largo de su vida nunca llegue a desarrollar la capacidad de concebirse biográficamente, incluso esa persona, por el hecho de pertenecer a la familia humana, posee dignidad humana y ha de ser considerada como persona. También es cierto, y aquí doy un paso más, que incluso esas personas extremadamente dependientes tienen un deber. Aunque no lo capten subjetivamente, tienen un deber objetivo. Y ese deber objetivo, el que sirve de base para su dignidad, es ese deber biográfico, es hacer su vida, es cargar con su propia vida. Sucede que para ello dependen estrictamente de los demás. Todos dependemos unos de otros y hay personas que dependen en mayor grado que otras. Las personas extremadamente dependientes no es que no tengan deberes, tienen objetivamente un deber, aunque subjetivamente no sean capaces de captarlo. Y ese deber que tienen objetivamente es el de hacer su vida, es decir, el de hacer una vida conforme a la naturaleza humana y conforme a su propia personalidad. Sucede que para desarrollar ese deber
necesitan de un modo extremo del cuidado de los demás. Y aquí la noción de cuidado vuelve a ser crucial. Es justo, por lo tanto, que los que tenemos cierto grado de autonomía empleemos esa autonomía al servicio de las personas más dependientes. De hecho, nuestra autonomía cobra sentido cuando la empleamos así. Es decir, ¿para qué quiere uno ser autónomo? Bueno, pues para liberar capacidad de cuidado y para poner a disposición de los más dependientes esa autonomía que uno ha conseguido, que ha logrado, que ha ganado. Eso por un lado. Y por otro lado, incluso las personas más dependientes, cuando reciben los cuidados adecuados, desarrollan niveles de autonomía que nos pueden sorprender. Quisiera recordar aquí los párrafos de motivación de la ley de dependencia, la que llamamos ley de dependencia, que se aprobó en 2006 por unanimidad de todo el Parlamento español. En esa ley de dependencia se habla de las personas dependientes recibirán cuidados para aumentar su autonomía. Es decir, hay un juego entre autonomía y dependencia. Ganamos autonomía y ponemos esa autonomía al servicio de los más dependientes. De ese modo nuestra autonomía cobra sentido y al mismo tiempo los más dependientes que reciben ese cuidado son capaces de ser más autónomos. Bien, podemos llamar a esto principio de incondicionalidad del cuidado, junto con McIntyre. Es decir, el deber de acoger y de cuidar a cada ser humano es un deber incondicional. Insisto, no depende de que ese ser humano sea más o menos autónomo, más o menos inteligente, más o menos lo que sea. McIntyre dice, la clase de cuidado necesario para hacer de nosotros lo que hemos llegado a ser, es decir, razonadores prácticos e independientes, tuvo que ser, para tener eficacia, un cuidado sin condiciones. Es decir, hemos llegado a ser autónomos gracias a que hemos recibido un cuidado incondicional. Si un niño pequeño desde el principio tiene la impresión de que el afecto de sus padres, de sus profesores, etcétera, está condicionado, depende de ciertas condiciones, depende de ciertas características del propio niño, entonces difícilmente se convertirá en un razonador moral, práctico, independiente. Difícilmente él mismo llegará a cobrar importantes niveles de autonomía. Bien, esto es la referencia que hacía la ley de dependencia, la ley que llamamos de dependencia, pero que en realidad se llama de promoción de la autonomía de las personas, de nuevo la noción de persona, y atención a las personas en situación de dependencia. Porque yo de un modo bastante impropio estoy hablando aquí una y otra vez de los dependientes, de los más dependientes, cuando en realidad, si quisiera ser más estricto y más respetuoso, debería decir de las personas en situación de dependencia. Lo que pasa es que lingüísticamente es un poco antieconómico, pero bien. Recordemos por último la idea esta de McIntyre de que cada uno en la comunidad, incluso los más dependientes, nos enseñan algo que no podría aprenderse de ninguna otra manera. Voy hacia conclusiones y hacia el final de mi intervención. Tenemos, creo que, establecidos 3 principios que nos pueden servir para asignar dignidad a todos los seres humanos. En primer lugar, el principio de la totalidad de la vida. Lo que hay que considerar no es un momento determinado. ¿Por qué hacer un corte en un momento dado de la vida de una persona? Esto es arbitrario. Hay que considerar el conjunto de su vida. Hay que considerar toda una trayectoria vital. Sí que es cierto que en algunos casos es una trayectoria vital a la que todavía no hemos asistido, porque todavía no se ha producido, pero podemos perfectamente imaginar que cuando esa trayectoria vital se cumpla, retrospectivamente podríamos considerarla como un todo. En primer lugar, este principio, que de algún modo se apoya en las ideas de Robert Spearman. El principio de pertenencia a la familia humana, que está bien claro en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo que nos hace dignos, lo que nos hace acreedores a derechos, inviolables, etcétera, es nuestra mera pertenencia a la familia humana. No a la especie humana, que es un concepto biológico, sino a la familia humana, que es una entidad concreta en el tiempo y en el espacio que genera relaciones morales, afectivas, etcétera.
Y el principio de incondicionalidad del cuidado. Dependemos unos de otros, es así, nos debemos un cuidado mutuo y ese cuidado tiene que ser incondicional. Insisto, incondicional respecto a las condiciones del sujeto, cuidado. Bueno, obviamente, sí, aquí estoy seguro que hay gente que se dedica a la profesión de la enfermería y hemos oído antes la historia de una de las fundadoras, o quizá la fundadora de esta profesión. Entonces, si una persona está como enfermera o como enfermero en una planta de hospital, quizá esté condicionado su cuidado a los demás en cierto sentido. Por ejemplo, que entra una hora y sale a otra, que dependen de esa persona ciertos enfermos y no otros, etc. Son condiciones del cuidador. Pero respecto al cuidado no se pueden imponer condiciones. No se puede ir a una habitación y decir, no, yo no le voy a cuidar a usted porque es de tal raza. O yo no le voy a cuidar a usted porque me cae mal. O porque... Es decir, el cuidado tiene que ser incondicional. Bien, utilizando estos 3 principios, creo que podríamos llegar a esta última conclusión, apoyándonos en la tradición kantiana y en la tradición aristotélica, que insisto que son valiosísimas en este sentido y que de algún modo tenemos que ir combinando, así como en el sentido común, podemos afirmar que todo ser humano, esto del sentido común para mí tiene importancia. Es decir, yo concibo la filosofía como un desarrollo hasta grados a veces muy sutiles y tal, del sentido común, no como algo que se ejerce en contra del sentido común. Es decir, difícilmente podemos hacer buena filosofía en contra del sentido común. La filosofía es más bien un desarrollo del sentido común. Entonces, en función de la tradición kantiana y aristotélica, así como del sentido común, podemos afirmar que todo ser humano es persona y que como tal posee un valor absoluto que llamamos dignidad. En cuanto a la dignidad, por lo tanto, todos somos iguales. Dicha dignidad consiste principalmente en el deber de desarrollar la propia vida en conformidad con la naturaleza humana y la personalidad de cada cual. Esas son las guías, las orientaciones que tenemos cada uno para desarrollar nuestra propia vida. Ser fieles a la naturaleza humana que hemos recibido como un don y ser fieles a la propia personalidad de cada uno. De ahí deriva la necesidad de cuidado mutuo e incondicional. Ahí se basan los derechos universales inalienables, entre los que cuentan primordialmente la vida y la libertad. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por la escucha y por la paciencia.